Saludos y bendiciones, hermanos. Muy buenos días. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite un nuevo día más. Hoy es 23 de diciembre del 2020 y vamos a continuar con nuestro devocional. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Ese es el pasaje que vamos a estar meditando. En esta ocasión voy a hacer una lectura general y después voy a estar haciendo un comentario al respecto de los versículos que vamos a estar leyendo. La perícopa o el encabezado de nuestro pasaje de esta mañana es el anuncio del nacimiento de Jesús. Y vamos a dejarlo así con relación al tema de nuestro devocional, el anuncio del nacimiento de Jesús. Obviamente este anuncio es a María, la madre de Jesús. Dice así la escritura, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Interesante pasaje. El anuncio del nacimiento de Jesús de Lucas 1:26 al 38. Comencemos explicando algunos puntos importantes de este pasaje. El versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Este acontecimiento sucedió en Palestina, específicamente en la provincia de Galilea, en la ciudad de Nazaret. José, el que va a ser el papá de Jesús, o es el papá de Jesús, o fue el papá de Jesús, digo de esta manera por razón de que me estoy metiendo en la historia en el momento, era de Nazaret, José de Nazaret. Él era carpintero, era su oficio. Y obviamente ya había conocido a María en ese lugar. Y es donde el ángel va al sexto mes. Esto es un dato importante, porque Gabriel ya había ido también con su parienta Elizabeth y Zacarías, que iban a tener un hijo. Han pasado 6 meses y esto nos da un punto importante. Podemos deducir por este versículo y confirmarlo por el versículo que está más abajo, donde pudimos observar que la diferencia de edades entre Juan el Bautista y Jesús va a ser de meses, 6 meses específicamente. Entonces,
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es interesante los datos que nos da el Evangelio de Lucas, Lucas el médico, que por cierto no fue un discípulo, no fue un apóstol, perdón, sino fue un discípulo de Jesús. Él investigó, obviamente sus escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero él también se tomó la tarea de investigar y Dios usó esa investigación que hizo. Y no dudamos que Lucas lo hizo de primera mano, de fuentes primeras. Creemos que estos detalles que encontramos acá no lo podía saber cualquier persona. Tuvo que ser María. Y es esto lo que María, creemos, deducimos, que le da a Lucas en su investigación y quedó registrado en la palabra de Dios. Continuamos en el verso 27. El ángel fue enviado por Dios a una ciudad, ¿verdad? Y continuamos y dice el 27, a una virgen. Esto es interesante, ¿verdad? Eso nos da a entender que María era una persona que no había tenido contacto íntimo con algún hombre. Aunque inmediatamente el texto dice que estaba desposada, no había tenido contacto con José, hablando sexualmente. Y permíteme leer un poquito de información cultural de ese tiempo con relación a la palabra desposada, a una virgen desposada, dice la escritura. El pastor MacArthur habla algo al respecto y es importante que usted y yo lo sepamos. Dice, María probablemente era una adolescente. La costumbre de esa cultura era que las niñas se comprometieran cuando tenían apenas unos 13 años. Mire, los matrimonios eran por lo general arreglados por el novio o por sus parientes con el padre de la niña. María estaba comprometida con José, respecto de quien no sabemos casi nada, excepto que era un carpintero y era un hombre correcto, un hombre justo, dice la escritura. Continuando con esta palabra cultural de desposada, dice, su compromiso con José era un acuerdo legal, conocido como Kiddushin, que en esa cultura duraba por lo general un año completo. Desde el punto de vista legal, el Kiddushin o noviazgo era tan obligatorio como el matrimonio mismo. La pareja era considerada como marido y mujer y solo un divorcio legal podía disolver el contrato del matrimonio. Pero durante este tiempo, la pareja vivía separada el uno del otro y no tenían relaciones físicas de ninguna manera. Cierro este comentario cultural, la cual nos puede ayudar bastante. Entendemos entonces que el desposorio era tan firme y seguro como si estuviesen casados. ¿Sí? Era un aspecto legal serio. Y solamente algo también legal podía disolver este matrimonio. No nada más así por decir, ya no quiero nada, sino tenía que ser legalmente. Y aquí deducimos que María era una jovencita, probablemente los 13 o un poquito más, pero dentro de este rango de su adolescencia, a una virgen desposada con un varón, dice el texto 27, que se llamaba José, de la casa de David. Esto es importante, los datos que Lucas nos da, de la casa de David. Esto nos resalta que José era descendiente del rey David, ¿sí? En otras palabras, legalmente el hijo que iba a tener José iba a pertenecer al trono, al reino, conforme a la costumbre judía. Y el nombre de la Virgen era María. Fue a esta mujer que el ángel Gabriel llega o se dirige. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es interesante porque el ángel, incluso también el ángel, hay un gozo en él, que cuando le expresa a María esto, lo hace con exclamación, ¿sí? Con emoción. Salve, muy favorecida.
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel sabía que Dios, el creador de los cielos y la tierra, iba a ser encarnado. Y la persona que Dios había escogido y seleccionada no era cualquier mujer, era esta virgen, era esta mujer llamada, virgen llamada María. Muy especial lo que va a acontecer, lo que va a pasar, ¿verdad? Por eso cuando María escucha esto y a través de este ángel, me imagino resplandeciente, ella entra en un estado de confusión por un momento, quiero pensarlo de esa manera. Porque el versículo 29 dice, mas ella, cuando le vio, se turbó, tuvo miedo, hasta cierto punto humanamente, porque no es algo común que un ángel se aparezca a ti. Se turbó por sus palabras. Bueno, esto especifica más claro que fue por las palabras que dijo el ángel. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Bueno, ¿por qué me está diciendo estas cosas? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esa palabra gracia es el favor inmerecido de Dios. María no es que Dios vio en algo en ella, la cual era única para tener a Jesús. Halló gracia, halló el favor inmerecido de Dios. Obviamente, no negamos que María, como vimos el devocional de ayer, era una mujer, una adolescente piadosa que conocía la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando ella expresa las palabras a Elizabeth, cuando vimos el devocional de ayer, estaba saturado de la escritura, estaba saturado de la palabra de Dios. Qué ejemplo de adolescencia, qué ejemplo de que había en ese tiempo personas temerosas de Dios. Y obviamente no dudo que también el Señor permitió que esto pasara en María y fuera seleccionada. Entonces el ángel trata de calmarla y decirle, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel está diciendo lo que va a tener y qué nombre le debe de poner. Jesús, el Salvador del pueblo, el Salvador del mundo. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Como que ella empieza ahora a entender el mensaje del ángel. Esto es un mensaje especial y único. Esto es un mensaje que lo está empezando a asimilar ella. Ahora estoy entendiendo que sí, realmente estoy hallando gracia delante de los ojos de Dios. Pero continúa el ángel en el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esa expresión Altísimo se ha usado mucho en el Antiguo Testamento. El que habita al abrigo del Altísimo, dice. Se está refiriendo a Dios. Bueno, el hijo que va a tener María será hijo del Altísimo. Creemos como cristianos en un solo Dios, pero un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos es una persona. No es lo mismo. Muchos quieren pensar que el Padre es el Hijo es el Espíritu, o el Espíritu el Hijo y el Hijo el Padre. Eso se le llama modismo. Eso es una herejía, no es verdad. Solo creemos en un solo Dios, pero sí en tres personas. Cada persona tiene una función distinta, pero los tres tienen la esencia de la divinidad. Sí. Por eso el 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre. Ahora no sé si se entiende lo que habíamos leído anteriormente del versículo 27, cuando dice, cuando el ángel llega a María, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Lucas resalta que es de la casa de David porque se confirma en el versículo 32 por qué se lo dijo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acuérdense que hay un pacto davídico, un pacto en el cual Dios le dice que él tendría un trono eterno. Obviamente esto iba a ser a través de su descendencia, pero no de todos, sino de uno en especial. Y este personaje es el Señor Jesucristo, el cual tendrá el reino eterno. Y no dudamos que hoy el Señor Jesús está sentado en su trono, está reinando y está gobernando, por supuesto, sin lugar a dudas. Sí. Y lo está haciendo también a través del corazón de cada uno de sus redimidos, de los suyos. Pero habrá un reinado milenial, la cual la Escritura es clara en enseñarnos esto, donde Él literalmente también vendrá a la tierra y reinará con justicia y con rectitud. Todo esto se está refiriendo el ángel. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Cuando se habla acerca de Jacob, se está refiriendo de Israel, sobre todos ellos, sobre todas las tribus, sobre todos los judíos, sobre todos los hebreos, para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Se va a cumplir esa profecía. Hablando literalmente. Recuerden que Jacob le dio bendiciones, promesas a sus hijos, bendiciones, especialmente a Judá, que jamás será quitado el cetro de Judá, refiriéndose a la línea donde iba a venir el Mesías y de su reinado. Continuamos con el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ahora, ese rato yo les había dicho que María no ignoraba la escritura. Cuando el ángel, y estos son implicaciones personales, pero no está fuera de contexto. Cuando el ángel está diciendo todos estos detalles que he estado mencionando, María no lo ignora. María conoce la escritura, conoce de profecías, conoce de los libros históricos, conoce del Pentateuco. Ella no está ignorando esto. Ella lo sabe. No le está cayendo de sorpresa estas aclaraciones o detalles. Ella lo está relacionando. Sabe de qué se está refiriendo. Sabe que va a tener al Mesías. Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, está bien, ya acepto lo que va a pasar conmigo. Pero ahora, ¿cómo será? Yo creo que María está pensando, y la escritura ya dejó claro en el verso 27 que ella está desposada con José, pero ya vimos que la costumbre es que ellos estaban separados hasta cuando llegara el momento de consumar el matrimonio. ¿Cómo será esto? Porque yo no tengo contacto con José, y eso no debe de ser. Recuerden que eres una mujer piadosa. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, no es que no conocía a José, si se había comprometido con él. Se está refiriendo que no había tenido intimidad con él o no tiene intimidad con él, porque no es así según las costumbres. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué declaración está haciendo el ángel? ¿Qué declaración tan importante e interesante? Aquí el ángel le está diciendo a María, y el Evangelio de Lucas nos está enseñando acerca de los roles o las funciones que cada uno de la persona de la Trinidad está jugando o haciendo o realizando un papel importante.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo jugaron un papel importante o hicieron una función importante, si lo quieren ver de esta manera, en el nacimiento de Jesús. Es interesante. No solamente actuó el Hijo, actuó el Espíritu Santo y actuó Dios el Padre. Habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Luego habla del poder del Altísimo que va a cubrir con su sombra a María. ¿Sí? El santo ser que va a nacer será llamado el Hijo de Dios. Aquí en este verso 35 están las tres personas de la Trinidad. Ahora, es verdad que la palabra Trinidad no está en la Escritura, ¿verdad? No viene como tal. Es una doctrina, pero la enseñanza como tal ahí está. Y un ejemplo es el verso 35. La frase Hijo de Dios, esto nos da a entender la divinidad o la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Es lo que estaba explicando anteriormente. Jesús es Dios. Un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Continuamos con el versículo 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Wow, ¿en su vejez? Sí, en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos en este pasaje hablamos de un sexto mes cuando fue el ángel? Nuevamente se vuelve a repetir el sexto mes. Lucas está diciendo, la diferencia de edades entre Juan el Bautista y Jesús son de 6 meses. Van a ser primero Juan el Bautista, porque este es el que va a preparar el camino del Señor. Y nosotros conocemos también esa historia, ¿verdad? Y hablando de la vejez de Elizabeth, y obviamente con el contexto de María, que ella no tiene contacto con hombre, Elizabeth sí tiene a su esposo, pero ya está grande, ya se pasó sus días, y María no tiene contacto con nadie. Se dice lo siguiente en el versículo 37, ese es el contexto, porque nada hay imposible para Dios. Definitivamente, nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Puede dar o proveer un hijo a una mujer anciana? Sí. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento con las esposas de los patriarcas, ¿verdad? En especial con Abraham. Nada hay imposible para Dios. Algo que puedo notar es que cuando Dios trabaja de esta manera, lo hace a través de la línea, de la descendencia mesiánica. Dios intervino de manera sobrenatural. En otras palabras, efectuó milagros. ¿Sí? ¿Y quién puede detener eso? Desde aquí podemos ver el plan de redención de Dios para salvar a los suyos. Y nada iba a detener su plan. Nada. Satanás ha luchado para que esto no se llevara a cabo. Pero el Señor ha logrado su objetivo. Ha logrado la redención de los suyos. Ha logrado la redención de su creación a través de la persona de Jesucristo. A través de la persona de Jesucristo gira todo, todo. Cristo es el centro de todo. Porque nada hay imposible para Dios. Para que esto se lleve a cabo. Para que el plan de redención se efectúe. Versículo 38. Entonces María dijo, fíjense, la explicación que le da el ángel, ya escuchada por María, he aquí la sierva del Señor. Qué hermosa declaración. María, aparte de que conocía la Escritura, estaba empapada de la palabra de Dios, era una mujer piadosa, estaba guardando el desposorio con José. Todas estas características que se puede resaltar de este pasaje, ella reconoció que era una sierva del Señor.
Similar a lo que el apóstol Pablo también hizo, ¿verdad? Doulos, siervo o esclavo de Cristo. María también se consideraba una sierva del Señor. La palabra doulos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Porque dice después, hágase conmigo conforme a tu palabra, lo que el ángel le está diciendo. Ahora, el ángel solo es un mensajero de parte de Dios. Ella está admitiendo, hágase conmigo conforme a la palabra que Dios ha dicho. Que así sea. Ella no se opuso. Se le dio una explicación. Ella lo aceptó, entendió, no ignoraba la escritura. Cuando esto sucedió, cuando esto pasó, dice la escritura que el ángel se fue de su presencia. El ángel vino a cumplir su cometido de entregar el mensaje, pero que el mensaje fuera aceptado. Hasta entonces él tenía que regresar. Y así sucedió. El Señor no se equivocó tampoco al escoger a María para anunciarle que iba a concebir en su vientre al Hijo de Dios. Qué interesante anuncio, del nacimiento de Jesús. Así sucedió el anuncio para María, que iba a tener al Salvador del mundo. Este bebé que iba a nacer y que ha nacido y que está en gloria, es el único por el cual podemos acercarnos a Dios. No hay otro medio. Solamente a través de Él podemos ser salvos. Podemos ser salvos, ser redimidos y poder tener la vida eterna cuando nos acercamos a Él en fe y en arrepentimiento. Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de todo pecado. Cuando tú le confiesas tu pecado, amigo que me escuchas, Él está dispuesto a perdonarte y limpiarte. Se acercan unas temporadas, o ya estamos en estas temporadas, ¿verdad? Navideñas, como se le conoce. Muchos van a celebrar Navidad, pero no saben la historia. No conocen cómo sucedió todos estos eventos. Ignoran al que debe estar en el centro de la Navidad, que es Jesús. Muchos van a celebrar a alguien que no lo conocen de manera personal, que no son salvos. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. El Señor quiere que conozcan a Él, a Jesús como Señor y Salvador, y darles el regalo de la vida eterna. Ese es el mejor regalo que la humanidad puede tener. El mejor regalo, la vida eterna, que se encuentra únicamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano que me escuchas, no nos olvidemos de seguir compartiendo estas verdades. Sé que muchos tienen el debate, ¿verdad?, con relación a la fecha o el día del nacimiento de Jesús. No voy a entrar en polémica con relación a eso. Solo sé que Jesús nació en una ocasión, en un tiempo. Y tenemos que aprovechar las oportunidades para enseñar la palabra de Dios, para compartir el Evangelio y otros conozcan de Cristo. Que el Señor nos use para su gloria y cumplir así la gran comisión. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este tiempo que nos dio de reflexionar en esta porción de la Escritura. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes.